Bienvenidos a todos. Hoy veremos el impacto erosivo en la frontera agrícola en la Argentina. Sembrando incertidumbre. Antes de comenzar, ¿de qué se trata la expansión de la frontera agrícola? el término frontera agrícola se ha definido como la suma de todas aquellas áreas susceptibles de incorporarse a la producción agrícola mediante diversos métodos y con distintos plazos y costos, lo cual significa que toda hectárea que sea o pueda ser utilizada para la actividad económica de la agricultura a través de distintos métodos, se encuentra dentro de la frontera agrícola, dejando fuera aquellas zonas protegidas como montes, bosques, zonas para otro tipo de actividades económicas, o aquellas áreas que no puedan ser tratadas para utilizarlas en el cultivo. Sin embargo, esto no resultó un impedimento para la expansión de esta debido al aumento de la población humana en los últimos 60 años, sumado al crecimiento económico mundial y los avances en tecnología. Expansión de la frontera agrícola en Argentina. Durante 1952 nuestro país empezó una etapa de recuperación en cuanto al sector agrícola, haciendo que para finales de 1960 la agricultura argentina experimentara una expansión del trigo que posteriormente se pasaría a la soja en 1970. Consecuencias de la expansión de la frontera agrícola. La expansión de la frontera agrícola lleva a una serie de problemas ambientales y sociales por igual producto de la agriculturización, los cuales son aquellos que afectan a la sociedad / economía y aquellos que afectan al aspecto ecológico. Los que afectan a la socioeconomía pueden ser la concentración de tenencias de la tierra, que a los negocios familiares no poder adaptarse a la creciente industria irán perdiendo sus tierras y desapareciendo sus negocios. Al desempleo rural, porque la falta de acceso a las nuevas tecnologías, los productores medianos o pequeños no podrán competir con las grandes productoras, llevando todo a la pérdida de puestos de trabajo. Aquellos que afecta al aspecto ecológico. La emisión de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera ocurre porque el carbono que se encuentra en la tierra y es necesario para que el suelo cumpla todas sus funciones, se pierde en forma de CO2 cuando la inmensa cantidad de plantas que lo extraía van descomponiéndose. La deforestación, que es la tala masiva de árboles sin volverlos a plantar, se ocupó de dedicarle a la agricultura un espacio para las siembras, sin ser realmente necesario, porque tarde o temprano la agricultura empezó a pasar por arriba de los bosques. Y la pérdida de biodiversidad, que toda esta pérdida de bosques, es igual a pérdida de hábitat natural de especies nativas, una de las más sonadas causas de extinción de especies alrededor del mundo. Finalmente, podemos comenzar a hablar sobre la erosión del suelo. La erosión del suelo es el proceso de deterioro de la tierra causado por la eliminación de sus partículas constituyentes, que se desarrolla en 3 etapas: desprendimiento, transporte y sedimentación. En la etapa de desprendimiento, las partículas de tierra se separan en pequeñas partes. Luego, en la etapa de transporte, estas partes son llevadas a otro lugar por agentes externos. Finalmente, en la etapa de sedimentación, las partes transportadas se depositan y acumulan en esa zona. A pesar de que la tierra parece abundante, es un recurso no renovable. Un suelo saludable es crucial para la vida, ya que cumple diversas funciones esenciales, como se indica en el esquema proporcionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La integridad del suelo no solo es amenazada por actividades humanas, como la minería, construcción, ganadería, deforestación y agricultura, sino también por causas naturales como ráfagas de viento, lluvias e inundaciones, e incendios forestales. Sin embargo, el impacto humano suele ser más significativo y menos sostenible. Las prácticas agrícolas inadecuadas contribuyen significativamente a la erosión del suelo. El monocultivo, al cultivar repetidamente una misma planta, agota los nutrientes del suelo, llevando a la degradación y aumento de la erosión. La labranza convencional, especialmente el uso del arado de vertedera, afloja la tierra, facilitando la erosión. El uso excesivo de fertilizantes puede desequilibrar la humedad y destruir la estructura del suelo, haciéndolo más vulnerable a la erosión. Además, el riego artificial, aunque necesario, puede provocar erosión superficial cuando es excesivo, desprendiendo nutrientes y partículas de la capa superior del suelo debido a la fuerza de la gravedad en campos irregulares. Y con esto finalizamos el vídeo. Muchas gracias.